repetir, fue preparada con mucho gusto para todos ustedes. Entonces, vamos a iniciar, por favor, ¿sí? Bien. Hoy es 9 de febrero, ¿verdad? Son las 7:06 de la tarde-noche. Muy bien. Es un curso bien interesante y aquí van a estar los temas que vamos a estar platicando. En primer lugar, pues una introducción de lo que son los transformadores. Posteriormente vamos a ver qué es un transformador. Después vamos a ver los principios que rigen, los principios electromagnéticos que tienen que ver con los transformadores, electricidad y magnetismo. Después vamos a ver la clasificación de transformadores, partes de un transformador, el funcionamiento de un transformador, el circuito básico de esta máquina, el aspecto químico y eléctrico en un transformador, las pruebas físico-químicas que se le deben de hacer y cada cuándo se le deben de hacer, la cromatografía de gases, pruebas eléctricas, Megger, TTR, factor de potencia, pruebas de respuesta a la frecuencia, pruebas de corriente de excitación y al final una serie de preguntas. La información que vamos a presentar aquí tiene pues un fundamento teórico, pero también tiene un fundamento de causa, es decir, muchas de las pruebas que van a ver ustedes aquí están hechas en transformadores reales. Entonces aquí es muy importante, pues posteriormente de hacer una prueba, la interpretación que logremos hacer de ella para cerrar ese círculo, para no dejarlo abierto. Entonces, en primer lugar, déjenme decirles que, bueno, ustedes saben que en Estados Unidos se hacen estadísticas para todo y aquí tengo una gráfica en la cual quisiera mostrarles, bueno, de acuerdo a la IEEE, las fallas en los devanados, por ahí tenemos de 100, 51 fallas son en los devanados. Con respecto a los taps, el 19% de las fallas ocurren ahí. Con respecto a las boquillas, ya sea de entrada o de salida, el 9%. Las fallas en las cajas de conexiones, el 6%. Fallas en el núcleo ya al interior de el 5%. Y las fallas en misceláneos, el 10%. Entonces, aquí está esta gráfica y nos sirve para tener una referencia. Yo creo que es importante aquí compartir esta información con los clientes. Las personas que nos dedicamos a dar servicio, pues desde mi punto de vista, si estamos más informados, si estamos más documentados, podemos dar mejor orientación al cliente. Recordemos que un transformador es como el corazón en el cuerpo humano, está trabajando 24/7. En ocasiones trabaja más, en ocasiones trabaja menos, pero siempre está trabajando de tal manera que hay que observarlo. Si el transformador deja de funcionar, todo lo que está posteriormente después de él se va a apagar. Todo se va a dejar de funcionar. Entonces, es bien importante tener en cuenta. Vamos a dar la definición de lo que es un transformador. De acuerdo, leyendo aquí, un transformador es una máquina eléctrica estática que está constituida de dos o más devanados, que funciona mediante la inducción electromagnética y transforma lo que es un voltaje de corriente alterna en otro de otro nivel. Mantiene voltaje en la frecuencia, ¿ok? De tal manera que aquí algo también muy importante es de que la señal que entra la va a desfasar 180 grados. Ahorita vamos a ver eso y vamos a ver el por qué. Bien. Los principios fundamentales. Bueno, pues la inducción magnética establece que cuando a través de un circuito eléctrico circula corriente eléctrica, como es este caso que tenemos una bobina, se va a inducir alrededor de esta bobina un campo magnético. Este campo magnético va a ser de la misma polaridad que la corriente que tenga. Si la corriente que está alimentando es corriente directa, es corriente continua, ese campo magnético va a tener esa misma polaridad, norte arriba y sur abajo, norte arriba y sur abajo. Cuando nosotros interrumpimos ese flujo de corriente, ese campo magnético va a tratar de sostenerse, va a tratar de mantenerse. Entonces, es uno de los principios básicos que hay que entender, que hay que comprender para entender más a detalle cómo es que funciona el transformador de potencia. Aquí en este caso tenemos
un conductor a través del cual está circulando una corriente en un solo sentido y concéntricamente a él se está generando un campo magnético. Ese campo magnético, de acuerdo a la ley de la mano derecha, la corriente gira, va en este sentido y el campo magnético sale de la pantalla para afuera. Ese campo magnético va a tener una polaridad, va a ser de adentro para afuera. Si nosotros tenemos un conductor número 2 y lo empezamos a mover cerca de ese campo magnético, vamos a inducir en este segundo conductor un voltaje. Ese voltaje, de acuerdo a la ley de inducción de Faraday, que establece que esta va a ser menos N multiplicado por el diferencial de voltaje con respecto al tiempo. Si yo tengo variación de flujo magnético con respecto al tiempo, voy a tener una inducción de voltaje en ese segundo conductor, como se muestra aquí a continuación. Y este descubrimiento fue hecho por Michael Faraday por allá en 1791. Bueno, vivió del 791 a 1867. Bien, el campo magnético va a tener una intensidad que va a ser proporcional a la intensidad de la corriente. Esto es, corriente alta nos va a generar campo magnético alto. Corriente baja nos va a generar campo magnético bajo. Bien, hasta ahorita esos son los principios fundamentales que debemos de tener bien afianzados para poder comprender todo lo que viene siendo el funcionamiento de los reactores, los transformadores, y en fin, otras máquinas eléctricas como son los motores y los generadores. Bien, hasta ahorita, bueno, tenemos 136 participantes. Me gustaría interactuar con ustedes. ¿De dónde nos visitan, muchachos? Quisiera saber de dónde nos visitan en este momento. Nosotros, como dijo Adriana hace un momento, estamos transmitiendo desde Monterrey, Nuevo León, con mucho gusto. Ahorita la temperatura está bien agradable aquí, después de haber pasado unos días de frío, ¿verdad? De Venezuela, bienvenido, Oscar, de Lima, Perú, Venezuela, Guatemala, Ciudad de México, Xochimilco, Hidalgo. No, hombre, no saben qué gusto nos da todo el equipo que conforma República Dominicana, Oaxaca, Altamira, Monterrey, Bolivia. Excelente. Muchas gracias, muchachos. Si tienen alguna pregunta, con toda confianza, vayan por favor ahí intercambiando con nosotros ahí en el chat, pónganos la pregunta y la vamos leyendo por ahí conforme vayamos avanzando. Bien, vamos a darle, muchachos. Bien, esta clasificación de los transformadores pues es un poco relativa, ¿no? O sea, no hay algo absoluto y los transformadores pueden ser monofásicos, trifásicos, bifásicos, transformadores, elevadores, reductores, transformadores en aceite, transformadores en gas, SF6. También hay transformadores secos, por ahí nos faltó poner, transformadores de potencia, distribución menos de 10 MVA y reactores. Y una experiencia que recuerdo por allá en los 90s, en los 80s, nosotros aquí en México, el estado más grande que tenemos es en el estado de Chihuahua. Entonces, recuerdo que por allá en una ocasión se nos contrató para instalar unos sistemas de generación y con estos alimentar unas rancherías. Pero obviamente el alimentar estas rancherías con un voltaje en 220 volts o 440, pues la caída que implica pues es bastante considerable. Entonces, recuerdo muy bien, y fue uno de los primeros casos que tuve por ahí, a los que me enfrenté, en los cuales ese transformador se iba a alimentar por el lado de baja, es decir, en 440 volts, y se iba a elevar el voltaje a 13,800, de tal manera que ese voltaje en 13,800 se iba pues a distribuir en toda la ranchería. Imagínense ustedes una ranchería tal vez de unos 1,000 habitantes, en las cuales ya posteriormente había transformadores que reducían el voltaje otra vez de 13,800 a 220, 127. Entonces, ahí fueron las primeras ocasiones que me di cuenta que el transformador podía ser elevador y también podía ser reductor. Entonces, en ese caso se utilizaba primero como elevador y posteriormente ya en toda la distribución para reducir el voltaje y alimentarlo a las casas por ahí. Bien, dentro de las partes que tenemos de un transformador, tenemos la bobina
del primario, también tenemos una bobina en el secundario y tenemos un núcleo. Los transformadores secos, hagan de cuenta que son este tipo así, ¿verdad? No tenemos a lo mejor un ventilador por ahí para disipar el calor que este genere. Bien, en un transformador ideal, la relación que hay entre la potencia de entrada y la potencia de salida es exactamente la misma. La potencia de entrada viene siendo el voltaje por la corriente. De tal manera que, así como se ve aquí en esta fórmula, la multiplicación del voltaje del primario multiplicado por la corriente, aquí es corriente, voltaje en el primario por la corriente en el primario es igual al voltaje en el secundario por la corriente en el secundario. Y los amperes vuelta también es una constante. La corriente de entrada multiplicada por el número de vueltas en la entrada es igual a la corriente de salida multiplicada por el número de vueltas a la salida. De aquí vamos a tener lo que se conoce como relación de transformación, en la cual de la primera fórmula, corriente 1 por el número de vueltas en el lado 1 es igual a la corriente 2 por el número de vueltas en el lado 2. Y si lo ponemos en forma fraccionada, pasando la corriente I2 abajo de la corriente I1, vamos a tener que I1 entre I2 es igual a N2 entre N1. Por otro lado, con respecto a los volts amperes, vamos a tener que el voltaje de entrada multiplicado por la corriente de entrada es igual al voltaje en la salida multiplicado por la corriente a la salida. Si lo ponemos en forma fraccionada también, tenemos que la corriente 1 entre la corriente 2 es igual al voltaje 2 entre el voltaje 1. Y aquí tenemos lo que se conoce como relación de transformación. I1 entre I2 es igual a V2 entre V1. Y es igual al número de vueltas en el secundario entre el número de vueltas en el primario. ¿Ok? Bien, es importantísimo que sepamos y que dominemos esta relación de transformación, porque de aquí se van a derivar muchas cosas que tienen que ver con los TAPS, que tienen que ver con las pruebas que les vamos a hacer de Megger, de TTR y demás. Entonces, pongan mucha atención y esto tómenlo como referencias. Incluso es una pregunta de examen, si es que fueran a presentar un examen, la relación de transformación. Bien, aquí tenemos un transformador que es seco, un transformador básico, en el cual le vamos a estar alimentando 13,800 volts como voltaje primario. Y en este devanado primario vamos a tener el total de vueltas 10,000. Luego vamos a tener el siguiente tap que va a disminuir el número de vueltas, van a ver 8,000 vueltas, después 6,000 y después 5,000. Aquí podemos bajarle tal vez a 4, ¿verdad? El número de vueltas en el lado secundario van a ser 1,000 vueltas y esas van a estar constantes. Entonces, me pide calcular cuál es el voltaje a la salida, suponiendo que le aplique 13,800 volts a la entrada y que seleccione el primer tap, es decir, las 10,000 vueltas. Aquí tenemos el cálculo aquí abajo. La fórmula que nos relaciona el voltaje con el número de vueltas, aquí está, V2 entre V1 es igual al número de vueltas 2 entre N1. De aquí despejamos el voltaje a la salida, que es el voltaje en el secundario, y este es igual a la relación de N2 entre N1 multiplicado por V1. De tal manera que el voltaje a la salida va a ser 1,000 entre 10,000 multiplicado por 13,800 y nos da 1,380 volts. O sea, es un cálculo muy sencillo. Si nosotros pasamos, y esto es lo que tenemos allá en la vida real, en la cuestión práctica, muchachos, el tap que tenemos para cambiar ahí el transformador es precisamente eso. Tenemos un selector en el lado primario, que es el lado de alta tensión, que es el lado que tiene muchas más vueltas, es el que vamos nosotros a activar para subir o bajar el voltaje. Vamos a ver aquí qué ocurre cuando pasamos de 10,000 vueltas a 8,000 vueltas. Vamos a hacer el cálculo. Va a quedar todo igual, excepto que aquí en lugar de ser 10,000, van a ser 8,000. Entonces van a ser 1,000 entre 8,000
el voltaje de entrada va a ser el mismo por 13,800. Entonces, en el tap número 2, que viene siendo 8,000 vueltas, va a tener un voltaje de salida de 1,725. Por ahí si me quieren apoyar con las operaciones, 1,725 volts. Bien. Si nosotros pasamos al siguiente tap, que es el de 6,000 vueltas, mantenemos el voltaje de entrada igual. Las 1,000 vueltas a la salida también están invariables. Vamos a ver cuánto es el voltaje a la salida. Y hacemos el cálculo, serían ahora 1,000 también. Ahora van a ser 6,000 vueltas. Y esto multiplicado por el mismo voltaje de entrada, que son 13,800. Y esto nos va a dar 2,299 volts. Bien, si nosotros cambiamos el tap ahora al de 5,000 vueltas, fíjense ustedes, aquí quiero que vean, 5,000 viene siendo la mitad de 10,000. Digo, como quiera vamos a hacer el cálculo. Entonces, en lugar de ser 10,000 aquí, van a ser 5,000. De tal manera que son 1,000 entre 5,000 por 13,800. Y esto nos da un valor de 2,760 volts. En resumidas cuentas, y aquí quiero que tomen esto como un resumen, como un punto que sí quiero puntualizar, en la medida que nosotros disminuyamos, o más bien que incrementemos el tap en un transformador, lo que vamos a hacer es disminuir el número de vueltas. Como consecuencia a esa disminución del número de vueltas, vamos a incrementar el voltaje a la salida. ¿Cuándo es que tenemos que hacer eso? Bueno, pues imagínense ustedes que por allá en época de verano hay demasiada carga en el sector en el que me encuentro. El voltaje va a tender a bajar. ¿Por qué? Porque entran climas, hay muchas fábricas funcionando y el voltaje de entrada pues va a bajar, ¿sí? Fíjense, ahí vamos a hablar de que el voltaje va a bajar. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de subir este voltaje. Vamos a suponer que aquí a la salida tenemos 220 volts. Como consecuencia de esa demanda, se nos baja a 210. Bien, entonces, una opción que tenemos es el tap, subirlo de posición. Si está en la posición 2, cambiarlo a la 3 o a la 4. Y con eso, lo que vamos a hacer, de acuerdo al análisis que hicimos, vamos a disminuir el número de vueltas, pero el voltaje lo vamos a subir y ya no vamos a tener 210, a lo mejor vamos a tener 215 o 220. Ya ahí depende de lo que nosotros queramos, a qué voltaje queramos llegar, pues es el número de tap al que vamos a seleccionar. Hasta ahorita quisiera escuchar sus comentarios. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta con toda confianza. Igual, díganme si voy muy rápido con toda confianza para ver cómo vamos, muchachos. Cuauhtémoc, Chihuahua, de Chile, Cancún, Paraguay. Excelente. Gracias por acompañarnos, muchachos. A ver, porque tenemos aquí un problemita técnico con la presentación. Aquí ya apareció Mar. Aquí está. Bien. Entonces, vamos a resumir esto de tal manera que el tap lo que nos va a ayudar es para mover, para variar el voltaje a la salida, ya sea para subirlo o para bajarlo. Gracias por sus comentarios. A ver, aquí los estoy leyendo, muchachos, ¿eh? ¿Por qué un transformador no cambia la frecuencia? Muy buena pregunta. Ahorita vamos a explicar eso. Y déjame te digo, ahí te hago un comentario con respecto a eso. Hace algún tiempo una empresa se vino de China para acá, para Monterrey, a instalarse y se trajeron toda la maquinaria. Obviamente, como ustedes saben, el voltaje en China es de 50 Hz, 380 volts en el lado de baja tensión.
y por ahí visitamos al cliente, le dijimos, oye, aquí tienes que poner un dispositivo especial porque todas tus máquinas son de 50 Hz, ¿verdad? Nosotros propusimos un convertidor de frecuencia, ¿no? Con un sistema electrónico. Por ahí entonces hubo otra empresa que dijo, no, hombre, el mismo transformador te da el cambio de la frecuencia. Y la verdad es que no. O sea, la frecuencia se mantiene constante. Nosotros vamos a tener la fuente en la entrada, que es una corriente alterna, que son 60 Hz. El voltaje de la salida va a mantener la misma frecuencia. Eso no lo vamos a tocar. El principio de inducción de Faraday, por ahí nos menciona eso. Las variaciones que voy a tener en la entrada, las variaciones de flujo magnético son las mismas que voy a tener a la salida, pero van a ser disminuidas o van a estar aumentadas dependiendo de la relación que tengamos de transformación. Lo recomendable es realizar pruebas al momento de realizar el cambio de taps. Bueno, estas pruebas en realidad se recomiendan hacer cada año. Las pruebas que ahorita las vamos a ver, si quieren ahorita. ¿Cuál es el porcentaje de aumento de voltaje con referencia al tap? Aproximadamente anda en un 2.5% de un tap con respecto al otro. El sistema de enfriamiento de los transformadores viene incluido. Sí, en transformadores en aceite, el transformador viene inmerso en aceite para la disipación del calor. Hay transformadores que el tap solo se puede mover con modo desenergizado. De hecho, Rafael, el transformador, cuando nosotros vamos a activar los taps, se recomienda, punto número 1, quitar toda la carga, desenergizar en baja, desenergizar en alta, y entonces sí, activar el tap de acuerdo a donde lo queramos llevar, ¿ok? Pero sí debe de ser con el sistema completamente desenergizado. ¿Qué sucede si activamos y movemos ese tap estando energizado? Bueno, pues vamos a tener por ahí un chisporroteo, vamos a tener el tap, ustedes saben, es un selector que va seleccionando por ahí el número de vueltas, y si nosotros lo movemos, pues hay una corriente que está circulando, vamos a generar un chisporroteo por ahí, podemos dañar el tap. Entonces es muy, muy importante que este movimiento se haga estando desenergizado el transformador. Bien, ahorita lo sigo leyendo en cuanto a sus comentarios. Bien, aquí tenemos un circuito básico de un transformador. Si nosotros queremos resumir lo que es un transformador, nos vamos a encontrar con que está constituido por una resistencia y una reactancia inductiva, tanto en la entrada como en la salida. Obviamente, si hablamos de un transformador reductor, en el cual en la entrada tenemos muchas vueltas, en la salida tenemos mucho menos vueltas, obviamente la resistencia que vamos a tener en el devanado primario va a ser más alto con respecto al devanado secundario. Entonces viene siendo un circuito básico de un transformador. Por ahí hace tiempo tomé una certificación en Estados Unidos, y la persona que nos dio este curso era un ingeniero químico. Nos hablaba y nos decía al inicio, ¿sabes qué? Un transformador es un reactor químico. Y bueno, la explicación que nos dio tenía mucha lógica y la sigue teniendo hasta ahorita. Si nosotros nos metemos a analizar lo que es un transformador, nos vamos a encontrar con que en el interior tenemos cobre, los devanados, las bobinas están hechas de cobre. Tenemos el núcleo, que está hecho a base de hierro o acero al silicio laminado. Tenemos barniz aislante, tenemos papel, tenemos aceite, tenemos cerámica, tenemos el cuerpo que viene siendo acero al carbón. Y luego, ¿qué creen? Pues posteriormente, cuando lo energizamos, va a circular corriente a través del devanado primario, se va a inducir por ahí un campo magnético, va a viajar a través del núcleo, y en el secundario se va a inducir un voltaje. Como consecuencia de esa interacción por las corrientes de eddy y todo lo que se va a generar por ahí, se va a generar calentamiento. Entonces, en la medida que yo le demande corriente a ese transformador, esa temperatura va a subir. Entonces, este transformador se va a estar calentando, se va a estar enfriando, se va a estar calentando, se va a estar enfriando. De esa manera,
esta persona nos decía que es un reactor químico. Como consecuencia, se van a generar al interior de ese transformador ciertos efectos, ciertos fenómenos, que es lo que vamos a ver a continuación. Y es bien importante estar al pendiente de ellos, porque ahí va a depender la vida de nuestro transformador. Dentro de las pruebas que se recomienda hacer a un transformador en aceite están en análisis y pues lo que vienen siendo las pruebas físico-químicas. La número 2, cromatografía de gases disueltos. Número 3, análisis de contenidos de PVCs o ascareles. El número 4, análisis de furanos. El número 5, análisis de azufres corrosivos. Y hay todavía un montón de pruebas más. Bien. Dentro de lo que son las pruebas físico-químicas, aquí tenemos, por ejemplo, una muestra de aceite y tenemos un par de electrodos que se acercan a una determinada distancia. Se les aplica un voltaje por ahí y se va incrementando ese voltaje gradualmente. En un principio, pues no pasa nada. Pero va a llegar un momento en el que esa rigidez dieléctrica se va a romper y va a haber un chispazo de un electrodo a otro. Bien, las condiciones químicas, mecánicas, el color, la rigidez, la tensión interfacial, número de acidez, gravedad específica, el aspecto visual y el factor de potencia. Este viene siendo lo que nos da las pruebas físico-químicas. A ver, vamos a entrar aquí al chat, vamos a ver qué es correcto. Sí, si se opera el tap energizado, vamos a tener un arco eléctrico y tiende a dañarse, es correcto. Bueno, ¿se pueden mover energizados? Sí, hay algunos cuando son automáticos. En algunos casos los taps se cambian automáticos, así es, sí hay algunos casos. Pero en los transformadores normales, los que vamos a tener acceso nosotros, cuando sea el caso, pues digo, hay que hacerlo con esa precaución. En el caso de subestaciones, sí, hay que hacerlo desenergizado definitivamente. A ver, Elías Córdoba, ¿un transformador con el primario conectado y el secundario desconectado genera consumo? Fíjense bien esta pregunta, ¿un transformador con el primario conectado y el secundario desconectado genera consumo? ¿Qué opinan los demás? Yo creo que no, porque si no tenemos voltaje a la entrada y tenemos el secundario cerrado, digo, pues no va a haber inducción ahí de voltaje del primario y el secundario, ¿ok? Bien, los electrodos para la prueba de rigidez eléctrica se hace la separación. Sí, hay una prueba que por ahí nos marca. Ahorita hablamos de la tensión interfacial. Bien, para el mantenimiento de transformador de alta hay que llevarlo a tierra, así es. Hay que protegerse, aterrizarlo para protección personal de uno. Vamos a ver un análisis que hicimos. Aquí, por ejemplo, tenemos un transformador. Es importante aquí mencionar, bueno, este transformador es una marca aquí local muy reconocida. Nosotros somos el cliente. Llevamos esta muestra que obtuvimos en este transformador, un transformador ¿dónde está la capacidad? 1500 kVA. Y sacamos esa muestra del aceite y la llevamos con este laboratorio. Obtuvimos esos resultados. Es importante obtener esos resultados, pero es también como cuando uno se va a hacer una química sanguínea. Te dan los resultados, colesterol, triglicéridos, diabetes, etcétera, etcétera. Todos los elementos que te da por ahí la sangre. Pero luego también es importante, pues, que nos los interpreten, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, el factor de disipación 25 grados da un valor, factor de potencia 0.06, tensión de ruptura dieléctrica de electrodos planos 22.3 kV. Aquí este valor me dice que es marginal. Constante dieléctrica, pruebas físicas, color, densidad, tensión interfacial. Nos da aquí lo que comentaba ahorita un compañero 26.4. La apariencia visual, por ahí menciona, hace una anotación que dice que es cuestionable. Entonces,
Esto viene siendo los resultados. Ahora vamos a ver lo que es la interpretación, lo que es la información, observaciones y recomendaciones. Observaciones. Aceite parafínico en condiciones regulares presenta rigidez dieléctrica marginal. Recomendaciones, programar el filtrado de aceite. ¿Qué significa esto? Miren, aquí muy específicamente de lo que menciona de que presenta rigidez dieléctrica marginal, se hacen 5 pruebas, 1, 2, 3, 4, 5. La primera fue 25.8. La segunda, ese valor de rigidez se rompió en 26.6. En la que sigue fue a 15.6, después 19.2, 24.1. El promedio de estas 5 pruebas, de acuerdo a la norma NMX J123 ASTM de 877, que te dice qué separación debe haber de los electrodos, etcétera, nos da un valor promedio que mencionamos ahorita y que nos dice que presenta una rigidez dieléctrica que está marginal, 22.3 es el promedio. Entonces, muy seguramente este aceite pues tiene por ahí algunos contaminantes como consecuencia de algo que esté pasando internamente, que puede ser calentamiento, que puede ser sobrecarga, que puede ser una degradación por falsos contactos, por chisporroteo. O sea, no sabemos que para un análisis más completo, pues sí tenemos que hacer otro tipo de pruebas y que es lo que les quiero mostrar a continuación. Bien. Existe otro tipo de pruebas dentro de lo que son las pruebas químicas que se llama cromatografía de gases. Como vuelvo a mencionar, el transformador es un reactor químico y dentro al interior, si hacemos una radiografía, pues las interconexiones que vamos a tener ahí al interior del transformador de una terminal a otra, cuando no están bien hechas, que hay falsos contactos o que se degrada el aceite o cualquier otra situación de sobrecarga y demás. Como consecuencia, bueno, pues el aceite se va a ir degradando, ¿sí? Y vamos a tener como consecuencia, pues que se van a generar diferentes tipos de gases, dentro de los cuales está hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, CH4, metano, monóxido de carbono, dióxido de carbono, CH2H4, acetileno, metano, etano, y así, o sea, una serie de gases que dependiendo de la concentración que haya de cada uno de ellos, pues nosotros nos va a dar un indicativo de cómo es que está al interior del transformador. Y a continuación les quiero mencionar, aquí por ejemplo tenemos el análisis cromatográfico de un transformador de 500 kVA, en el cual pues las pruebas serían hasta cierto punto normales. Aquí está 500 kVA, la fecha en la que se hizo la muestra, la temperatura del equipo, la temperatura del laboratorio. Y fíjense ustedes, aquí está los gases generados y las partes por millón. Las partes por millón pues viene siendo de una determinada muestra qué tanto trajo de ese determinado gas. Y aquí tengo un límite. Ninguna de estas pruebas llegó o estuvo cerca del límite. Entonces, aquí las observaciones que me da el laboratorio, en la parte de abajo dice transformador con bajo contenido de gases combustibles está en operación normal. Sin embargo, este otro transformador que quiero puntualizar, fíjense ustedes muy bien, aquí tenemos 1500 kVA, es otro transformador, 3 veces más grande, está trabajando en un sistema, en una siderúrgica, está trabajando 24/7, y fíjense ustedes aquí lo que quiero puntualizar, fíjense bien, en el lado izquierdo tenemos el hidrógeno y el nivel obtuvimos fue 863, el límite son 200, está por mucho excedido. Algo está pasando al interior del transformador. Luego el oxígeno, otro parámetro que se está saliendo, que se nos está yendo bastante, viene siendo el metano, el CH4, 279, el máximo que me permite, de acuerdo a normas y estándares que me dicta por ahí la autoridad, son 120. O sea, tengo casi 300. El monóxido de carbono, 1788 y deben de ser 1000. Dióxido de carbono también, casi llegando al límite. El etileno, 149 y debe ser 80.
el etano 104 y debe de ser 100. Entonces, mediante este análisis, aplicando los diarios de Rogers, el triángulo de Duval y demás, con estos valores yo puedo determinar al interior del transformador qué es lo que tiene, si hay falsos contactos, si hay sobrecarga, si hay temperatura excesiva, etcétera. Entonces aquí la observación que me da el laboratorio, lo podemos leer abajo: transformador con alto contenido de hidrógeno, metano, monóxido de carbono, etileno y etano, gases combustibles característicos de calentamiento en conexiones. O sea, al interior del transformador, sin hacer mucho análisis, tenemos que este transformador, algo anda mal por ahí. ¿Qué se recomienda? Bueno, pues lo que se recomienda es desenergizar el transformador, y ya lo hemos hecho. Se desenergiza el transformador y vamos a ver al interior, quitar las tapas, meternos ahí a ver cómo están los taps, cómo están las bobinas, cómo está todo al interior del sistema. Vámonos al chat a ver Bien. Según los que veas, cada cuándo se debe de dar el mantenimiento preventivo a los transformadores. Bueno, Arturo, los mantenimientos a los transformadores se recomienda hacer una vez al año y tomar un registro. Es como tú cuando vas a hacerte tus estudios de química sanguínea, pues tomarlos, tenerlos de referencia. Si hay que hacer algún cambio ahí con tu alimentación, lo tomas en cuenta, cambias, y luego al otro año a lo mejor te recomiendan hacer ejercicio y demás, entonces lo tomas como referencia. José Humberto, estas pruebas son las mismas que hacer a los transformadores con Prolec. Exactamente, Prolec, IG, US Electric, en fin, cualquier marca de transformador. Nada más que hay que tener en cuenta, estos transformadores a los que estamos haciendo ahorita referencia son transformadores en aceite. Cuando son transformadores secos, pues los evitamos todo este tipo de pruebas que se le hacen al interior del transformador. Cuando los valores están casi al límite, ¿qué se recomienda hacer? Bueno, lo que se recomienda hacer ahí, de acuerdo a laboratorio, es, si la prueba la haces tú cada año y tienes esos valores al límite, bueno, pues a lo mejor, ¿sabes qué? Hácela cada 6 meses y tomar la referencia. Tenemos un caso de un edificio aquí en Monterrey en el cual la temperatura está bien excedida, bien, el transformador no está sobrecargado, está ventilado el área, y ya lo que hicimos nosotros fue, pues al interior del transformador seguramente ha de tener algún problema. ¿Qué se recomienda hacer? Recordemos que un transformador o cualquier otra máquina eléctrica no es eterna, tiene un periodo de vida. Entonces, al interior del transformador, el papel, el barniz y todo lo que lo conforma se va degradando con el paso del tiempo. Eso es muy importante tenerlo como referencia, tener esto en una bitácora, tenerlo por ahí en un archivo clínico para poder referirnos a eso en un futuro. Bien. ¿Cómo funciona una botella de vacío para cambiador de taps? Bien, las botellas de vacío, Diego, son dispositivos en los cuales al interior, digo, todos sabemos que cuando tenemos flujo de corriente a través del contacto, si nosotros abrimos ese contacto, se genera un chisporroteo, ¿sí? En condiciones normales. Pero si tú tienes ese contacto en un medio que puede ser hexafluoruro de azufre o que puede ser al vacío, ese arco eléctrico se va a extinguir, se va a eliminar. Se usa mucho en interruptores de media tensión, que tú los puedes operar en vacío o con carga, ¿ok? ¿Cuáles son las pruebas básicas para análisis en los transformadores en aceite, Leonardo? Bueno, pues son estas que acabo de mencionar, las pruebas físico-químicas, a lo mejor cromatografía de gases. Hay empresas que son más grandes y te piden otras pruebas, que ahorita vamos a ver más adelante, las pruebas eléctricas que también vamos a ver. Bien, ¿cómo se elimina la humedad de los transformadores, Jim? La humedad, pues puede ser tal vez filtrando, hacer un filtrado en el aceite, ¿verdad? Dependiendo de qué tanta humedad se tenga. Entonces, una opción puede ser el filtrar. Bien. El análisis de PCBs, por allá en 1800 se buscaba un aceite que tuviera características muy buenas en cuanto a inflamabilidad,
en cuanto a estabilidad térmica, que fuera aislante, que tuviera baja volatilidad, etcétera. Y se llegó por ahí unos químicos alemanes, Smith y Schulz, mediante la combinación por ahí de cloro, carbono e hidrógeno, pues lograron conseguir este tipo de químicos, los bifenilos policlorados o los ascareles, ¿no? Entonces, este tipo de aceites, este tipo de material se utilizó con mucho éxito durante mucho tiempo, ¿sí? Por todas esas características que menciono que tienen. Sin embargo, pues con la investigación y todo esto se determinó a partir de 1977 en Estados Unidos y en Europa, de 1995 prohibido su uso y fabricación. ¿Por qué? Porque daña el medio ambiente y aparte porque causa cáncer. Entonces, este es uno de los 12 elementos más dañinos, más peligrosos según la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a un capítulo que tiene por ahí. Entonces, hay empresas que nos dicen, oye, hazme un análisis de PCBs para asegurarme de que mi transformador no tiene escareles. Entonces, a petición de ellos, en ocasiones se hacen este tipo de pruebas. Y aquí doy un caso, una prueba de PCBs, en la cual se le realizó a un transformador de 1800 kVA de esta marca, ¿sí? Aquí está la descripción de la muestra: líquido aceitoso amarillo ligero. Y los resultados que obtuvimos de este aceite, en cuanto a esta prueba de PCBs, aquí dice bifenios policlorados mezclados con mezcla arocolor. El valor obtenido fue menor a 5.11 miligramos por kilogramo. ¿Cuánto es la máxima permitida? Bueno, pues vienen 150. Entonces, de acuerdo a la metodología ASTM D4059, si queremos saber qué es lo que dice, bueno, pues hay que meternos para investigar, pero nos dice en resumen que para que pase esa prueba de ausencia de PCBs debe ser menor a 5.11 y este transformador pues está bien dentro de lo que es esta prueba, ¿sí? No sé si tengan alguna otra pregunta, muchachos, díganme si voy muy rápido con toda confianza. El termovacío, Rubén, hay ocasiones en las que, por ejemplo, se tiene que hacer desgasificación cuando tenemos mucha contaminación de gases también. Jesús Rodríguez, debe ser claro, cuantitativo o cualitativo. En cuanto a qué, Jesús, ahí sí me gustaría que fueras un poco más claro. Bueno, ahorita lo sigo leyendo. Dentro de lo que son las pruebas químicas está también el contenido de furanos y se asocia básicamente con la vida del transformador y específicamente lo que viene siendo la degradación de las células del papel aislante. Entonces, sabemos que el papel tiene un papel importantísimo, el papel, valga la redundancia, tiene un trabajo bastante importante. En la medida que se va degradando, y con esta prueba de contenido de furano, nosotros nos damos cuenta al interior del transformador cómo está ese papel aislante. No tenemos pruebas, pero sí es una prueba que se puede llevar a cabo. Bien, dentro de lo que son las pruebas eléctricas, por aquí menciono 5, pero hay muchas más. La primera, que es de cajón y que debe de realizarse sí o sí cada año, relación de transformación. La prueba número 2, resistencia y aislamiento de Megger. La prueba número 3, que es factor de potencia de vanados. La prueba número 4, pruebas de respuesta a la frecuencia. La número 5, pruebas de corriente de excitación. Voy a dar una explicación de cada una de ellas con su correspondiente análisis de resultado para analizarlo. Den un momento, por favor. Bien, vamos a continuar. La prueba de TTR, bueno, pues de acuerdo a la IEEE C571290, 1993, la NMXJ 116 1996 ANSE,
esta norma, este estándar establece cómo debo de llevar a cabo estas pruebas. ¿Y qué es lo que me va a dar? Dijimos en un principio que un transformador tiene devanados en el primario y devanados en el secundario. Conforme va pasando el tiempo, conforme se va usando el transformador, pues podemos ir perdiendo aislamiento en las bobinas. De tal manera que esta prueba nos va a servir bastante para ver si hay espiras cortocircuitadas, si hay circuitos abiertos, si hay conexiones incorrectas, si hay fallas internas. La tolerancia que nos da, de acuerdo a esta norma, es más o menos 0.5% en todas sus derivaciones. Yo tengo un número de vueltas en el primario, tengo un número de vueltas en el secundario. Entonces, tengo por ahí también mi placa de datos que me da un valor teórico y el aparato, al meterle yo por ahí este aparato de TTR, me va a dar un valor calculado por él. Y así es. Son 3 bobinas en el primario, 3 bobinas en el secundario, o puede ser un transformador monofásico. Entonces aquí aplica para cualquier tipo de situación. Muy bien. Esta prueba que hicimos fue en un transformador de 1500 kVA y aquí les paso el resumen. Nosotros lo que vamos a hacer es, en cuanto a la relación de transformación, la bobina H1, H3, la vamos a referir a la bobina del secundario X1, X0, ¿sí? Y nos da este valor 127. Después, de la H1 a la H2, recordemos, bueno, en este caso muy particular, este transformador es un transformador delta estrella. Tenemos H2, H1, referido con X2, X0. Y luego H3 con H2, referido con X3 y con X0. Y nos da estos valores el aparato, referido a una temperatura de 36 grados centígrados. Entonces, por aquí tenemos los límites máximos y mínimos. Entonces, los comparamos y las observaciones que nos da es de que el transformador tiene buen nivel de aislamiento en el orden de gigas. La relación de transformación, bueno, ahorita vemos esa del aislamiento, pero la relación de transformación está dentro de los valores esperados. Equipo puede continuar en operación. ¿Ok? Bien, esta es una prueba de TTR, de relación de transformación. Dentro de lo que es otra prueba eléctrica está el aislamiento, la de Megger IEC C57-1290-1993. La inspección de los aislamientos del transformador y que cumpla con la resistencia mínima soportable bajo la operación a la que serán sometidos. Una buena guía es de 1 megaohm por cada 1000 volts de prueba aplicada. Lo que hacemos aquí es cortocircuitar el primario, cortocircuitar el secundario, y hacer el meterle por ahí voltajes con el aparato para determinar y aquí, por ejemplo, tenemos las lecturas que se van obteniendo, teniendo como referencia, aquí está el diagrama vectorial, una delta estrella, y tenemos los valores de resistencia del aislamiento, que son del orden de gigas. 1 a los 15 segundos pasa hasta los 10 minutos y obtenemos 4.09, 1.33, 5.54. ¿Ok? Entonces, las observaciones, transformador con buen nivel de aislamiento del orden de gigas. O sea, ese transformador está dentro de lo normal desde el punto de vista eléctrico, desde el punto de vista de pruebas de aislamiento está correcto, nos puede funcionar perfectamente bien. Entonces, es importante este tipo de pruebas tenerlas como referencia. Recordemos nuevamente que un transformador, vuelvo a repetir, como cualquier otra máquina, no es eterno. Al igual que uno, el cuerpo humano va desmereciendo con el paso del tiempo. Entonces, es importante tener una referencia de cómo estuvo para compararlo de aquí a un año que vamos a hacer alguna otra prueba. Bien, otro comentario que les quería comentar. Hace aproximadamente unos 8 años, un hospital aquí en la localidad nos llamó para hacerle pruebas a un transformador de 150 kVA.
Y nos dijeron, oye, el transformador nos está dando problemas, por ahí de repente hace unos extraños. Entonces ya fuimos, lo revisamos, desenergizamos, checamos las resistencias de aislamiento y estaban bien marginales, están muy por debajo del valor mínimo que se permitía. Nosotros le dijimos al cliente, oye, tu transformador, de acuerdo a esta norma, de acuerdo a este estándar, de acuerdo a los valores que estamos obteniendo, ya está al límite, si era un transformador que tenía más de 20 años. Imagínense eso sumado a que nunca se le da mantenimiento, que está funcionando en unas condiciones un poco desfavorables, pues su degradación se vino para abajo, ¿no? Entonces nos dijeron, ¿sabes qué? Energízalo otra vez. Lo energizamos, a los 2 o 3 días ese transformador se murió. Pues hablamos, ¿sabes qué? Se dañó el transformador. Entonces aquí es importante recalcar, las personas que nos dedicamos a dar servicio, que nos dedicamos a asesorar clientes, o si somos usuarios, estar conscientes de que el mantenimiento preventivo nos ayuda bastante. El mantenimiento preventivo es eso, nos ayuda a prevenir. Un mantenimiento preventivo, platicaba con una persona, un ingeniero de la IEEE, hace como 4 años, me decía, mira, José Luis, en base a estudios que hemos hecho nosotros acá en Canadá y en Estados Unidos, un mantenimiento que te cuesta 1,000 pesos ahorita y que tú lo postergas por cualquier cosa, el día de mañana que te llegue a fallar ese equipo, transformador, arrancador, generador, motor, lo que sea, no te va a costar 1,000, te va a costar 10,000. Entonces yo creo que todos nosotros que nos dedicamos a dar servicio, es importante que le vendamos bien esta idea al cliente. Lo que le cuesta más caro el no dar un mantenimiento como debe ser a lo que le cuesta si se lo da, ¿sí? Bien, Jesús, dependió del cliente, te pide las pruebas PCBs, cualitativa o cuantitativa, ya que va a cuantificar la cantidad de... Así es. Hoy por hoy, aquí en México, la Secretaría del Trabajo nos pide muchos soportes, muchas referencias, Jesús. Entonces, hay que tener el soporte para podérselo mostrar a la autoridad cuando sea el caso, ¿verdad? Otro caso es el de las tierras físicas, que de repente ha habido lugares aquí que nos dicen, oye, es que necesitamos tener pruebas fehacientes de que viniste, de que hiciste pruebas y demás, y que estoy dentro de lo normal por la cuestión de los pararrayos y todo eso, ¿no? Bien, el transformador doble estrella en baja es de 120 volts. Doble estrella, o sea, estrella, Alexander. Todas estas pruebas también se las pueden hacer en un transformador de distribución, sí, claro. Son para transformadores en distribución también. Para transformadores de distribución también cumple para todos los transformadores, sí. ¿Qué tipo de aceite son los que se utilizan? Bueno, aquí, ingeniero Lara, el aceite puede ser de 2 tipos, puede ser mineral o puede ser vegetal, puede ser orgánico. La ventaja del aceite vegetal, pues sabemos, no es más amigable con el medio ambiente, pero te anda costando 3 o 4 veces más que el aceite mineral. Entonces ahí yo creo que es cuestión de determinar qué es lo que queremos. A veces empresas que son limpias y sabes que aunque me cueste más, pero quiero cumplir con el medio ambiente. Bien, ¿qué tipo de aceite? Bien, ¿cuál es el valor mínimo de gigas entre la medición? Arriba de gigas, una medición confiable. ¿En qué norma se basa para diagnosticar el estado del transformador? Bueno, ya vimos, Enrique, que son varias normas, ANSE, IEEE y la NOMX. ¿Ok? Sí, les vamos a proporcionar la información de esto. No hay certificado, Rubén, no hay. Déjenme decirles que estamos preparando un curso en el cual vamos a meterle más producción, vamos a meterle más información y vamos a certificarlo. Sí, con toda confianza. De hecho, miren, vamos a pasarles información posteriormente de un curso en el que vamos a abundar más sobre esto. Este tema de transformadores da para mucho más, o sea, pueden ser 6, 7 sesiones y créanme, vamos a irnos al grano y así como ahorita les estoy mostrando las pruebas, vamos incluso a decirles, oye, ¿cómo sacar el aceite? Si voy a hacer una cromatografía de gases,
qué norma, qué estándar debo seguir para sacarle con una jeringa el aceite? ¿Cómo sacarle el aceite para una prueba fisicoquímica? ¿Cómo hacer las pruebas de Meger? ¿Cómo hacer las pruebas de TTR? Y posteriormente, ¿cómo interpretarlo? Yo creo que en base al tiempo que vaya pasando, la experiencia te va dando esa confianza, esa seguridad. Entonces, sí, vamos a llevar a cabo, les hacemos llegar esa información. Obviamente, como le vamos a meter más producción, va a tener costo, pero va a estar muy accesible para todos ustedes. Precisamente, y ahí va a haber una promoción muy especial para ustedes. Ahí les pido, por favor, tomen un screenshot de que asistieron a esta plática. Les vamos a dar un precio especial ahí, pero sí necesitamos esa prueba como referencia. Bien, sí les pasamos la información. Bueno, el estudio de cortocircuito, Dalet, lo vamos a ver posiblemente, es una de las pláticas que vamos a tener posiblemente. La prueba de TTR hay que verificar los tabs para que afecte el valor nominal. Sí, de hecho, hay que cambiar los tabs. Acerca del fenómeno de ferrorresonancia, vamos a hablar posiblemente después de él, Rafael. Sí se los vamos a compartir sin problema. En México, las conexiones de transformadores abierto, como, fíjate, ahí es bien importante el tipo de conexiones que tengamos. Regularmente partimos de que son delta estrella, pero también hay delta delta, ¿eh? Entonces hay otro que tiene sus características. Después vamos a hablar muy específicamente de eso. Es muy amplio, exactamente, Rubén. Es un tema del que podemos pasarnos horas y horas y no vamos a terminar. ¿Qué aparatos de medición utilizamos? Bueno, pues son de la marca Omicron, Meger, los que usamos principalmente. Sí, hay muchos temas a tratar. En promedio, ¿cuál es el costo del mantenimiento? Bueno, pues depende de la capacidad del transformador, ¿eh? Depende de lo que quieras hacer, si son pruebas cromatográficas, pruebas fisicoquímicas, Meger, TTR, o sea, las que deben de ser, ¿sí? El curso de UPS va a ser el próximo lunes 13 de febrero a las 7 de la noche. Y el de tierras físicas, que no va a tener costo tampoco, pero vamos a tener que tener de referencia el curso de UPS, va a ser el 22 de febrero como referencia. Para cancelar los cursos que tienen planeados desde Venezuela, ¿qué método de pago recibirán? Ya se los haremos saber, Aaron, no te preocupes, ahí hay PayPal y hay transferencias electrónicas sin problema. ¿Cuál es la diferencia de terminar la corriente en un transformador trifásico y un motor trifásico? Manuel, si quieres escríbeme por separado por ahí o mándame tu correo y te hago un análisis de eso. Trabajo en una empresa en Perú dedicada a transformadores de potencia de 75. Excelente, Rubén. Muy bien. En cuestión de costo-beneficio, ¿es mejor un transformador seco o uno de aceite? Híjoles, habría que evaluarlo. El transformador seco es de entrada mucho más caro que su correspondiente en aceite, pero pues habría que ver ahí los pros y los contras, ¿no? Ok, el seco es libre, bueno, entre comillas, libre de mantenimiento, ¿verdad? Sabemos que tiene una degradación como quiera su aislamiento. Bien, por ahí, si nos pueden compartir, Claudio, el correo donde nos pueden mandar la información, están preguntando cuál es el correo.